Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Rafael González de tu canal Hey Say Excel Solution. En el video de hoy te voy a mostrar cómo cuando tenemos datos que se encuentran en una sola columna, pero cuyos registros se encuentran organizados en filas. Es decir, que cada uno de estos datos que se van repitiendo una y otra vez realmente representan un registro de un determinado campo. La idea de este ejercicio es que convirtamos esta columna que contiene, para este ejemplo, 1530 registros divididos de 3 en 3, la convirtamos en una tabla tabular. Perfecto, si te gusta la idea y quieres aprender cómo, acompáñame en este video donde te voy a mostrar 4 formas de llegar al mismo resultado. ¿Ok? Quédate conmigo y vamos a verlo juntos. Muy bien, mi gente, vamos a comenzar entonces con este ejercicio. En esta primera la voy a hacer con la función car. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes lo que vamos a hacer primero. Vamos a crearle un índice correlativo a cada uno de esos datos. Perfecto. ¿Cómo creamos ese índice rápidamente? Vamos a decirle que la primera sea, necesito que la primera sea el número 0 y le vamos a decir igual a ese 0 más una unidad. Ok, ahora con doble clic al lado de esa celda donde se encuentra el número 1 recién calculado y me va a arrastrar en forma secuencial cada uno de esos registros. Fíjense que al final va a decir que tengo 1529, bueno, en realidad son 1530. Voy hacia arriba de nuevo y ya están cada uno de los registros con un número correlativo distinto. Perfecto. Luego, yo necesito que cada una de esas 3 filas, por cada 3 filas, se me genere un código único. Es decir, que se vuelva a repetir una vez comience el ciclo de las próximas 3 filas, que es donde están cada uno de esos registros que deberían estar en columna. Vuelvo, repito. Voy a crear un residuo, un número código a través de la función residuo. Voy a decirle igual residuo. Y esta función lo que me pide son dos valores. Un número, que en este caso sería el dividendo, ¿ok? Y un número divisor, que en este caso sería por el cual voy a dividir ese dividendo o ese número. Ese número va a venir representado por el índice que acabamos de crear en la columna B. Y el divisor va a ser el número 3. ¿Por qué el número 3? Porque son la cantidad de registros que se van repitiendo cada vez que empieza un ciclo de 1, 2, 3, vuelve otra vez el 1, 2, 3. ¿Ok? Y así sucesivamente. Cierro paréntesis, le doy Enter y ya me crea el primer código, que sería el valor 0. Si yo corro la fórmula hacia abajo a través de doble clic en la celda, fíjense cómo me crea un código 1 para el segundo registro y un código 2 para el tercer registro del tiempo. Y después vuelve a comenzar el 0 donde se encuentra un nombre, el 1 donde se encuentre los datos del corredor y el 2 donde se encuentra la información del tiempo y así hasta el último registro. Fíjense cómo las 3 últimas líneas del último competidor también tienen los mismos códigos. Volvemos arriba y ahora, ¿qué hacemos con esto? Vamos a utilizar la función buscar B. Entonces, yo voy a colocar aquí estratégicamente esos mismos códigos de residuo y los voy a convertir en columnas, o sea, U0, 1 y 2. Ok, así se van a llamar mis columnas inicialmente. ¿Con qué fin? Ya ustedes van a ver. Voy a utilizar la columna, la función buscar B y voy a buscar estos valores que se encuentran en estas columnas en este rango o en esta matriz. ¿Ok? Pero como este va a ser mi valor buscado, necesita estar de primero en la tabla, que eso es lo que pide la función buscar B. Por lo tanto, el valor que me pretendo devolver en esta celda o en las otras celdas va a ser los valores que se encuentren en esta matriz. Por lo tanto, voy a cortar esta columna. Con control X voy a seleccionar la columna D y ahí lo voy a pegar. Perfecto. Ahora bien, vamos a utilizar entonces la función buscar B. Vamos igual, buscar B. Abrimos paréntesis. El valor buscado va a ser lo que se encuentre en la primera fila en esta columna. Y como la voy a correr hacia la derecha y hacia abajo, voy a fijar entonces el valor buscado que quede en la primera fila. 2 veces F4 y me fija la fila, pero me mantiene relativa y dinámica la columna. ¿Ok? Punto y coma. Le dice
¿Cuál es la tabla matriz donde voy a buscar el dato? Obviamente va a ser desde aquí, desde el 0 del residuo y la columna donde se encuentran los datos. Control Shift hacia abajo, selecciono todo ese rango, presiono F4 para fijar, punto y coma, y el indicador de columnas obviamente será la columna 2 de esa matriz. Y la coincidencia va a ser exacta, es decir, 0. El mismo valor, que es lo mismo que decirle falso. Cierro paréntesis y doy Enter. Ahora fíjense, ya me trajo el primer nombre en esta columna. Si yo arrastro mi función hacia la derecha, fórmula hacia la derecha, fíjense cómo me trae en la segunda columna el segundo dato correspondiente a este corredor. Y en la tercera me trae la información del tiempo correspondiente a ese corredor. Ok, yo voy a correr esta fórmula por lo menos 3 líneas. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Que siempre me va a repetir el mismo primer dato porque es el primero que está encontrando, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para que me empiece a traer el segundo, el tercero y el cuarto nombre y así sucesivamente? Fíjense que si sigo corriendo, me sigue haciendo lo mismo. ¿Ok? Vamos a borrar esto de aquí. ¿Y cómo se hace? Fíjense, en la matriz donde va a buscar el dato coincidente con el dato que le estoy, con el código que le estoy creando, en esa matriz, es decir, matriz tabla, vamos a dejar fijada la columna, pero voy a dejar corriendo el código de la fila, o sea, la fila relativa. Es decir, dejando la última celda o la última referencia de ese rango fijado completo. Esto va a permitir que cuando yo corra la fórmula hacia abajo, esta matriz se vaya acortando, es decir, se vaya achicando en función de cómo van avanzando las filas. Perfecto. Y ustedes van a ver cómo funciona esto. Voy a darle Enter. Ahora voy a correr mi fórmula hacia la derecha y luego voy a dar doble clic para que se me corra hasta el final. ¿Ok? Pero fíjense que se repite 3 veces siempre el mismo dato y vuelve a comenzar 3 veces el mismo dato y así sucesivamente. No importa. Esto era lo que se preveía que sucediera. Pero en el primer nombre, o sea, en el primer dato, fíjense bien que no me lo repite 3 veces, sino que empieza a partir del segundo nombre a repetirse 3 veces. En la segunda columna, los dos primeros datos de este corredor se encuentran repetidos y luego comienza una serie de 3, pero empiezan a correrse como de uno con otro, ¿ves? Que no corresponde a quien debe, pues al corredor que debe. Esto pasa porque como se está corriendo las filas y las columnas, él va buscando datos en la medida que se va achicando esa matriz, lo que quiere decir que al final de estas 3 matrices o de estas 3 columnas se encuentran datos que ya como que la matriz en esta columna muere aquí. Es decir, hay que correrla dos filas hacia abajo. ¿Ok? Y aquí hay que correrla solamente una. Y en la tercera no hacemos nada porque eso sí corrió como debe ser. Vamos a ir al inicio. Entonces me posiciono en debajo del valor que no está repetido, en este caso el primer nombre. Selecciono obviamente 2 filas que son las que voy a agregar. Le voy a decir control más y desplazar hacia abajo. Acepto. Ya me corre 2 filas. ¿Ok? Y luego voy a correr una sola. Obviamente me coloco en el siguiente dato que comienza el segundo ciclo. Como es una sola celda, selecciono esa nada más. Control más. Desplazar celdas hacia abajo y aceptar. ¿Ok? Ahora, como esto se encuentra formulado, yo necesito copiar este nombre para acá y este nombre para acá. Sencillamente vamos a hacer un control C y pegamos en estas 2 filas con valores. ¿Ok? Igual hacemos con este dato de M26 y el país y lo pegamos en este señor de aquí. Ahora, ¿qué pasa? Como están repetidos 3 veces cada uno de los datos, voy a quitar duplicados. ¿Ok? Entonces, antes de hacer quitar los duplicados, voy a seleccionar todo ese rango de datos que se me acaban de crear y lo voy a copiar con control C y lo voy a pegar como valores antes de hacer cualquier cosa. Ok, me voy hasta el final, elimino estos dos que ya no me sirven de nada, voy al principio de nuevo y ahora sí, voy a seleccionar todo el rango. Ok,
voy a datos, quitar duplicados y puede ser por cualquiera de las tres columnas. ¿Ok? Cualquiera de las tres columnas. Voy a decirle aceptar y ya me dice que quitó 1020 datos y me dejó 510. Y de 2530 registros repetidos me dejó 510 nada más, que son los valores únicos. Doy a aceptar y ya cada uno de los nombres tiene su respectivo dato de país y edad y su respectivo tiempo. ¿Ok? Y esta fue la primera manera para convertir estos datos en tabla. Muy bien. Vamos entonces con el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 voy a utilizar una función matricial llamada filtrar. Pero para poder utilizar esa función necesito aplicar la misma analogía del ejemplo 1, es decir, calcular, ¿ok? Calcular tanto el índice como el residuo. Ahora, lo mismo que el primero, hacemos 0, 1 y 2. Perfecto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense. Igual, voy a llamar a la función filtrar, que me permite filtrar una matriz de datos en función de una condición que yo le indique. Entonces, lo primero que me pide es esa matriz desde la cual va a filtrar dichos datos. Voy a seleccionar aquí el primer valor de todo ese rango. Control Shift hacia abajo. Fijo la matriz. ¿Ok? Y luego le voy a decir con punto y coma que me incluya los datos del código de residuo. ¿Ok? La matriz donde se encuentran los códigos de residuo. Control Shift hacia abajo. Fijo también. Y a esta matriz le voy a decir todo lo que sea igual a este código que se encuentra como título. ¿Ok? Provisional. Doy dos veces F4 para fijar la fila porque voy a correr la fórmula hacia la derecha. Voy a cerrar paréntesis y le voy a dar Enter. Fíjense cómo me trae el primer nombre en la primera columna llamada 0. O sea, todo lo que coincida con 0, que es donde está el nombre, me lo desborda como una matriz, llegando hasta el dato número 510. ¿Ok? Vuelvo hacia arriba. Voy a correr la fórmula en la siguiente columna y en la número 2. Y fíjense ya como en la segunda columna con códigos 1 me trae los datos correspondientes al corredor. Y en la tercera me trae los datos correspondientes al tiempo para cada uno de los corredores. Entonces con esta función filtrar lo hicimos rápidamente la misma analogía y ya tuvimos los mismos resultados de la misma tabla. ¿Ok? Esa es otra manera de realizar, convertir esto y transponerlo como tabla. Perfecto. Vamos al ejemplo número 3. En este ejemplo número 3, que tenemos los mismos datos, el mismo problema, vamos a hacerlo ahora con una función anidada que también vamos a utilizar una función matricial. La función matricial, al igual que la anterior, se encuentra solamente en las versiones 365 de Office y para los que estén suscribiéndose en la versión de 2021. No la van a tener disponible 2019 y versiones anteriores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esta función? Fíjense. Yo me voy a colocar aquí, en cualquier celda, y le voy a decir, vamos a hacerlo aquí en C2, voy a llamar a la función índice. ¿Ok? Con la función índice llamada, voy a seleccionar cuál es la matriz donde se encuentran los datos, de donde me voy a extraer los datos. Obviamente va a ser toda mi fila con cada uno de esos datos. ¿Ok? Voy a darle punto y coma y me pide número de fila. ¿Ok? Entonces, el número de fila se lo voy a indicar con la función secuencia. Voy a llamar a secuencia. ¿Ok? A secuencia. Y le voy a decir que, bueno, secuencia me pide cantidad de filas que quiere que desborde datos. En este caso va a ser la misma cantidad de filas que encuentre aquí como registros. Y esa cantidad de registros la voy a dividir entre la cantidad de columnas que necesito. ¿Ok? Como se repite cada 3 veces el ciclo, esa va a ser mi cantidad de columnas. Entonces, ¿cómo le indico cuántas filas son? Vamos a hacerlo de una manera dinámica. Yo sé que son 1530 y se lo puedo poner directamente allí. Pero le voy a decir que con la función filas, hacerlo dinámico, abro paréntesis y me pide una matriz. Entonces, yo quiero que sea la cantidad de registros que se encuentren en esta misma matriz. ¿Ok? Cierro ese paréntesis porque el único argumento que me pide esa
esa función, y lo que me va a indicar allí es que hay 1530 filas, que es lo que tiene esa matriz de datos seleccionada. Perfecto. Esa cantidad, lo que me dé allí, lo voy a dividir entre 3 para que me traiga solamente 510 filas el desborde de esa función. Me la desborde 510 filas. Luego, punto y coma. ¿Y cuántas columnas hacia la derecha? Le voy a indicar que sean las 3 columnas que necesito. ¿Ok? Todavía seguimos en la función secuencia. Cierro secuencia. Cierro índice porque no necesito indicarle el número de columnas, una sola. ¿Ok? En cuanto a la función índice. Y le voy a indicar Enter. Y fíjense lo que va a pasar. Me desborda de una sola vez todos los datos hacia la izquierda en ese orden secuencial en que lo encuentra en esta columna. ¿Ok? Entonces ya obtuvimos con esta combinación de funciones de índice, secuencia y filas la misma tabla que necesitamos. ¿Ok? Ahora bien, vamos al ejemplo 4. En el ejemplo 4 vamos a utilizar la herramienta de Power Query, pero vamos a utilizar la misma analogía en el Power Query que utilizamos en los dos primeros ejemplos. ¿Ok? Con el índice y el residuo. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense. Voy a eliminar este título para indicarle que estos datos no tienen encabezado en la tabla. Convierto estos datos en tabla. Le digo que mi tabla no tiene encabezados. Le doy a aceptar. Ya la convierto en tabla para podérmela llevar al Power Query. Voy al datos y aquí presiono el icono de la tabla o rango. Luego de seleccionar ello y estar en el editor de Power Query, voy a agregar a estos datos una columna de índice. Agrego columna, selecciono columna de índice y selecciono que sea desde el valor 0. Y ya correlativamente, desde el número 0 hasta el final, me genera un único correlativo por cada fila. Perfecto. Con esa columna de índice seleccionada, voy aquí a la misma pestaña de agregar columna, a donde dice de número, la sección de número, y voy a hacer un cálculo de módulo, de tipo módulo. En estándar, selecciono la opción de módulo, que viene a ser como la función residuo que hicimos en los dos primeros ejemplos. En el valor le voy a colocar que sea 3, porque es el divisor, que es mi misma cantidad de columnas que requiero, o la misma cantidad de veces que se repite el ciclo. Ok, cada vez que se repite el ciclo. Voy y acepto. Me genera módulo y fíjense ya como en el nombre también tiene el mismo 0, igual que el segundo nombre, igual que el tercero, y así sucesivamente. El 1 y el 2 y vuelvo a través del mismo ciclo. 0, 1 y 2, 0, 1 y 2 y así sucesivamente. Con módulo seleccionado vamos a utilizar esta columna para hacer la dinamización. Vamos a transformar y aquí en esta sección de cualquier columna seleccionamos este icono, que es el tercero de la primera columna, que se llama columna dinámica. Es decir, esa columna me va a servir de dinámica. Me la va a convertir esos códigos como títulos de columna. Y debajo de ella me va a colocar cada uno de los datos que yo le indique. En este caso va a ser la columna donde se encuentran mis datos. Voy a seleccionar la columna dinámica. Y fíjense que ya módulo, que es la columna pivote, me dice que los valores van a ser en función de la columna 1. Voy a opciones avanzadas y le digo que el valor agregado no agregue nada. ¿Ok? No sea ningún tipo de cálculo, ni recuento, ni mínimo, ni máximo, nada. Solo no agregar. Selecciono no agregar, acepto. Y fíjense cómo ya debajo de cada uno de esos códigos 0, 1 y 2 me incorporó cada uno de los datos. Elimino la columna índice, no la necesito. Y lo que tengo que hacer ahora es que cada uno de estos nombres tenga su dato respectivo, que se encuentran apilados. O sea, lo que hicieron fue pedirse de forma diagonal. ¿Ok? Entonces, tengo que subir todos estos datos a donde se encuentra el nombre. Por lo tanto, selecciono columna 1, selecciono columna 2. Y ustedes van a ver por qué no selecciono nombre. La 1 y la 2, que es donde se encuentran los datos que están corridos, tipo diagonal. Voy a rellenar y le digo que lo haga hacia arriba. Y de esta manera ya cada uno de sus nombres tiene sus datos respectivos. Ahora, ¿qué queda? Irme a la columna 0 donde se encuentra el nombre, abrir el filtro
y decirle que los valores nulos no me los tome en cuenta. Acepto y ya cada uno de los nombres tiene su información correspondiente y ya en formato tabla. Fíjense que aquí en su lado inferior de su pantalla se encuentran que dice 3 columnas y 510 filas, que son los 510 registros que necesito por cada una de las columnas. ¿Ok? Ahora que queda, llevarnos esto al Excel, donde estamos trabajando. Le voy a decir cerrar y cargar en, ¿ok? Pues si le doy cerrar y cargar, me va a crear una nueva hoja. Yo lo quiero pegar aquí al lado de la tabla donde estoy trabajando. Le indico que sí, que sea tabla. En esta hoja de cálculo que existente, coloco como más o menos por aquí. Y le voy a dar a aceptar. Y ya fíjense cómo me crea mi tabla en Power Query. ¿Ok? Muy bien. Entonces queda recomendarles cuál de estos 4 ejemplos que le acabo de dar es el que mejor funciona. Va a depender de la frecuencia con que ustedes tengan que hacer este tipo de trabajo. Si es una manera rápida, alguien que les dice arréglame esto y pásamelo de nuevo y ya no tienen que hacer más nada en ningún otro momento, es preferible que utilicen el mismo Excel con cualquiera de los 3 ejemplos que le di. Yo les recomendaría el ejemplo número 3, que es que es el más rápido. ¿Ok? Si esto les va a suceder cada cierta frecuencia, bien sea diaria, semanal o mensual, y ustedes saben que la próxima vez les va a llegar los mismos datos de la misma forma, es preferible que lo utilicen bajo la herramienta de Power Query y lo dejen automatizado en el proceso. ¿Ok? De manera tal de que cuando les lleguen los nuevos datos, simplemente sustituyen estos por los nuevos en esta tabla y ya yendo a datos y diciéndole actualizar todo, ya la tabla se les forma con los nuevos datos. Eso en caso de que sea una tarea recurrente. ¿Ok? Muy bien. Esto es todo. Si te gustó el video, por favor, regálame un like. Dime cuál de estos 4 ejemplos fue el que más te gustó. Si has hecho alguno de estas funciones para resolver estos casos, por favor, déjamelo en tu comentario. Si no te has suscrito, por favor, te pido que lo hagas. Activa la campanita de notificaciones para cualquier video que estamos subiendo cada semana con estos casos que se nos presentan de la vida real. Y no me queda más que despedirme y nos vemos en el siguiente video.